Hola chicos, muchas bendiciones. Estamos en otro podcast. Siempre, hermanos, agradeciéndoles por estar acá, por siempre estar pendiente, hermanos, cada uno de los episodios, por comentar, por siempre estar acá en el estreno, hermanos, tirando factos, comentando, haciendo degenere, pero santo va. Gracias, hermanos, por siempre apoyarnos en este hermoso proyecto que nació primero en el corazón de Dios y luego, hermano, en ustedes y todos los que conformamos este canal. La verdad es que sí, como si nada, el tiempo ha pasado. ¿Y cuál episodio es hoy? Ni me acuerdo, creo El que octavo creo que es. sí, Ajá, sí, el hermano, octavo. ya 8, o sea, como si nada. Pero realmente ha sido algo que hemos disfrutado un Muchísimo. montón. Hemos hablado de diferentes temas que nos gustan y también les gustan a ustedes. Ujú. Y de eso se trata, ¿verdad? De que acá juntos podamos construir también nosotros. Exacto. Así que gracias. La verdad es que no sería lo mismo si ustedes no lo vieran, si ustedes no comentaran, si ustedes no nos compartieran sus experiencias. Definitivamente no sería igual. Así que les agradecemos un montón. Hermanos, este episodio hemos querido hacerlo como lo contrario del anterior para que hermano, después no digan, David, sí, le gusta quemar a los hermanos, a las iglesias. Su podcast pasado, hermano, se trató sobre anécdotas de la iglesia, pero todas fueron negativas, o sea, fueron experiencias negativas. Cosas malas que nos Ajá. habían pasado. Pero el su podcast de hoy, hermano, lo hemos llamado experiencias buenas de la iglesia. Bienvenidos al su podcast con David y Clau. Así que va a empezar mi esposa, hermano, y ahí vamos a ir desencadenando cosas positivas, hermanos. Y creo que este episodio está hecho con el énfasis, hermanos, de no seguir creyendo, sino, hermanos, la iglesia la fundamentó Jesús. Así es. Porque hay gente, hermano, que siempre aparece con sus frases un poco esquizofrénicas, hermano, o herejías, ¿va? Te dicen, yo creo en Dios, pero no en la iglesia, Ah, hermano. Si usted dice que cree en Dios y no cree en la iglesia, está muy equivocado, porque el Señor fundamentó la iglesia. así Él es. instituyó, hermanos, la iglesia y obviamente, hermanos, debemos de creer, hermanos, en lo que el Señor ha fundamentado. Así Entonces no es. podemos, hermanos, creer en cierta parte de lo que es Dios y en otra parte, hermanos, no porque no nos conviene o porque queremos justificar ciertas áreas. Entonces, el único propósito, hermanos, de este podcast es contar, hermanos, que así como hay cizaña en la iglesia, también hay trigo, del cual somos bendecidos todos también. Sí, yo le decía a David que obviamente, hermanos, en las iglesias, como lo hablábamos la semana pasada, hay cosas malas. O sea, suceden cuestiones un poco Raritas. raritas y pasa, hermanos, pero también queremos, o el objetivo de esto es compartirles también cómo la iglesia ha sido de bendición para Exacto. nosotros, porque lo que hablamos anteriormente eran nuestras experiencias, Claro. o sea, hablamos de nuestras experiencias, las cosas malas, algunas de Ujú. las cosas malas, Sí, porque porque tenemos más, me hermanos, faltaron. ¿Qué? pero se viene una segunda parte de ese video después. Pero ahora, hermanos, es importante para nosotros también que la gente sepa o comentarles, compartirles a Correcto. ustedes cómo la iglesia ha sido de bendición para nosotros y cómo ser parte de una iglesia ha sido algo bueno, Sí, ¿verdad? por Ha supuesto. sido, creo yo, algo excelente. Así que eso es lo que nosotros queremos hoy hablarles. Yo quiero comenzar contándoles, Stop. hermanos. Quiero hacer un stop porque, hermanos, teníamos las Ah, tazas. sí, sí, Nunca tenemos sí. agua. No, Antes nos dice, hermano, hermanos. y el café, yo no lo veo tomando. Es que, hermanos, pero son unas tazas muy hermosas. Queremos, Sí. hermanos, agradecerles a los hermanos que nos mandaron tazas. Hermano, cada vez son más tazas en el podcast. No, pero hermanos, estas están súper bonitas. Son de unos artesanos de La De Palma, La Palma, Chalatenango, ¿va? acá en El Salvador. Ajá. Entonces son, para que usted las vea, hermano, ahí la vamos a enfocar tal vez. Están súper lindas, No hermano. enfoca porque te está enfocando a ti, pero están súper lindas, hermanos. Lo que me encanta es que están como difuminadas, ¿va? Sí, Tiene una, ahí está difuminado, entonces siento yo que no sé dónde las consiguen, la verdad, pero están súper lindas. Así que gracias, hermanos, por gracias. habernos donado las tazas. Así, y aquí les Así estamos que te dejo continuar modelando, ahora. hermano. Sí, la verdad es que como les decía, vamos a hablar de cosas buenas de la iglesia. Así que la primera cosa buena que yo recuerdo en mi infancia, como les comenté, yo creo que llegué a la iglesia cuando tenía 3, 4, 5 años, por Ujú. ahí, por esa edad andaba. Y cuando yo llegué, obviamente estaba pequeña y yo crecí en la iglesia, hermano. En ese tiempo había la escuela bíblica dominical, no sé si antes se hacía. Creo que se sigue haciendo. Sí, no, pero creo que ahora ya no se hace los Sí, domingos, o sea, exacto. porque antes era como reglamentario que era La solo los blanca domingos. sabática la hace. Sí, o sea, eran los domingos. Yo recuerdo, hermano, que mi iglesia era en la mañana de 9 a 11 Ujú. era la escuela bíblica dominical Ok. y en la tarde teníamos el culto general. Entonces, en las mañanas había clase para todos, o sea, para niños, adolescentes, jóvenes y Ujú. adultos, incluso había una clase para los adultos. Entonces, al final de la clase
se hacía como un culto que era dirigido por los niños. Ok. Entonces yo recuerdo, hermanos, que a mí me dejaron de predicar. Y yo recuerdo la primera vez que yo prediqué, hermanos, fue en la escuela bíblica dominical de mi iglesia. ¿Tiraste fuerte o débil? No, yo, hermanos, la verdad es que ya tenía ganas de predicar. Yo estaba pequeña, bien me acuerdo, yo tenía quizás unos 6 años cuando prediqué. Y yo ya quería predicar. O sea, yo pedía que me dejaran de predicar porque a mí me emocionaba ver que les dejaban de predicar a los niños. Entonces yo quería predicar y yo recuerdo que yo le pregunté a mi papá, ¿vea? Ya me dejaron, me nombraron, ¿vea? ¿Y tu papá ¿Y qué te de qué dijo? predico, vea? ¿De qué predico? O sea, ¿qué hago? Y yo le pregunté a mi papá, vea, o sea, ¿qué podía hablar? Y yo recuerdo, hermanos, que él en ese entonces estaba leyendo el libro de Rick Warren que se llama Una vida con propósito. Tu papá lo estaba leyendo. Sí, mi papá. Tu papá lee. Sí, para que veas. Ok. Entonces, hermanos, creo que obviamente a los años descubrí que él de ahí me lo había dicho, hermano. Ah, ok. Pero él me dijo, No le ¿por qué nació a él. no, por qué no predicas de Noé? Me dijo. Y como Noé, cuando obedeció, hizo sonreír a Dios. Me dijo. Y yo dije, es cierto, o sea, esa metáfora de que Noé obedeció. ¿Te gustó mucho? Me gustó mucho, me impactó para que hasta tantos años después lo siga recordando porque me impactó. Y eso está en el libro, hermano. Para los que leyeron Una vida con propósito, saben de que hay un capítulo que se llama así, creo yo. Recuerdo. El caso es, hermanos, de que cuando yo prediqué ese día en mi iglesia, hermano, yo me sentí feliz. Yo me sentí muy, muy, pero muy feliz. Y quizás, hermano, en ese momento yo no alcancé a entender, ¿verdad? ¿Qué era lo que iba a hacer de mi vida? No les puedo decir que Dios se me reveló y que pasó algo así como extraordinario. Pero yo recuerdo, hermano, que en ese momento yo fui muy, pero muy feliz. Y ahora yo lo veo hacia atrás. Claro. Y veo como Dios, hermanos, usó ese espacio en la iglesia, ¿verdad? Ese espacio que se da donde los niños podíamos servir, podíamos descubrir, ¿verdad? Cuáles iban a ser nuestras habilidades, porque allí cantábamos, predicábamos, o sea, había diferentes cosas que podíamos hacer. Hermanos, y yo desde ese momento supe que a mí me iba a gustar esto. O sea, que a mí me iba a gustar todo lo que tiene que ver con el énfasis del servicio. Del servicio y específicamente lo que tiene que ver con la palabra. O sea, hablar, compartir la palabra, hermano. Yo ahí fui feliz, o sea, yo fui una niña feliz en ese momento. Yo recuerdo que yo venía a mi casa y yo venía súper feliz porque yo había predicado, o sea, para mí era como, wow, prediqué. Y hermano, eso a mí me sirvió también para desarrollar habilidades que no solamente me sirvieron en la parte hoy espiritual, ministerial o espiritual, sino habilidades sociales básicas, ¿verdad? O sea, a mí me sirvió mucho y yo creo que esa es una de las cosas que yo más recuerdo con mucho amor de mi iglesia, que me dio ese espacio para yo poder desarrollar no solamente mis dones espirituales, sino las habilidades sociales también que hoy utilizo. Qué bonito, hermano. Creo que hay personas que no aceptaron a Jesús en su corazón quizás desde la niñez, lo aceptaron ya mayor. Pero para los que, hermanos, hemos servido al Señor desde pequeños, de que nuestras madres nos llevaban a la escuelita bíblica, creo que son bonitos recuerdos de la iglesia. Sí. Hermanos, creo que generar conexión, historia, un vínculo, aparte de espiritual, hermanos, de amor por el servicio, por su obra, recuerdos, eso te conecta y te ayuda a permanecer. Y a eso voy. Hermanos, una de las experiencias más hermosas que he tenido en la iglesia, hermano, es, como decía mi esposa, la escuelita bíblica. ¿Y por qué queremos redundar en eso, hermanos? Porque yo hoy a través de este podcast, hermano, les quiero agradecer a todos, hermano, las personas, incluso a las que son hoy, están sirviendo, hermano, en ministerios infantiles. Hermanos, la creatividad y el esfuerzo que le ponían antes. Y yo sé que le siguen poniendo hoy. Pero yo creo, hermano, ustedes ya saben que he sido un poco malacate, un poco extrovertido, un poco, hermanos, ¿cómo le puede decir? Colejudas. Pica pica, le puede decir. Aquí en El Salvador se le dice colejudas, hermano. Nunca había escuchado esa frase, pero... Pues apréndetela hoy. El punto es, hermanos, que a mí me motivan mucho, hermanos, los trimestres. Me motivaban mucho, hermanos, las dinámicas que hacían en las escuelitas bíblicas. A mí me emocionaba mucho, hermanos, que creo que 2 veces al año en mi iglesia en la que me congregaba antes, hacían 2 trimestres anuales, donde se congregaban, bueno, creo que lo siguen haciendo, pero se congregaban todos los campos de todos los caseríos del cantón donde yo vivía. Y se hacían unos grandes fiestones para los niños, daban sorbete y usted puede decir, hermano, ¿y eso qué espiritual tiene, hermano? Pero a mí de niño me motivaba y eso era el fin, que los niños se motivaban. Me recuerdo, hermanos, que también para la semana de vacaciones hacían escuela bíblica de vacaciones, se llamaba, hermano, donde era una semana entera que se apartaba la iglesia, donde todos los días, hermanos,
habían cosas para los niños. Me recuerdo, hermanos, que se hacía una manualidad entre toda la semana. El maestro se encargaba de ir haciendo manualidades y al final de la semana se presentaban las manualidades, hacíamos desfiles. Hermanos, y a mí, hermanos, me genera una felicidad genuina porque desde chiquito era algo que a mí me motivaba muchísimo. Y yo, hermano, ahí pude generar como conexión con mi iglesia, con el servicio. ¿Y por qué, hermano, yo quería recalcar el agradecimiento a los hermanos que en ese tiempo sirvieron, hermanos? Porque se les notaba el esfuerzo. Sí. Se les notaba, hermanos, el esfuerzo que hacían para que todos los programas infantiles fueran llamativos para nosotros. Claro. Porque genuinamente, hermano, lograban el propósito. Porque a mí, hermano, me motivaba muchísimo. Yo me recuerdo que mi mamá nos alistaba temprano, nos mandaba, y nosotros éramos 3 hermanos. Nos vestían casi igual, hermano, los 3 con overol y toda la vaina. Hermano, todavía tengo fotos que todavía me avergüenzo de la foto, pa. Pero incluso tengo una foto, un día te la voy a mostrar cuando vayas a la casa de mi mamá, donde estamos con... Sí, ya la he visto. ¿Ya la viste? Sí, donde estamos entre los tres con las manualidades. Entonces, hermanos, creo que desde la iglesia, desde pequeño tenía una conexión muy hermosa con la iglesia. Sí. Así como tuve experiencias, hermanos, malas, como ya que les conté, me quedo con las buenas, con la experiencia buena, hermanos, que he vivido en la iglesia y que me enamoré definitivamente. Sí. Creo que el Señor tenía un propósito con cada uno de nosotros, hermanos. Y yo desde chiquito comencé a enamorarme con las cosas que hacían en la iglesia, el servicio. Y yo sé, hermanos, que también en la generación de hoy los hermanos están siendo proactivos, están siendo disciplinados, están siendo, hermanos, creativos para ganar esta generación. Que en ese tiempo, hermanos, pudieron ganarme a mí para el Señor y que hoy les agradezco porque... Un fruto. Sí, soy un fruto del esfuerzo. Somos un fruto. Somos el fruto, hermanos, del esfuerzo de maestros, de escuelita bíblica, hermanos, de personas que se interesaron en rescatar o discipular a niños, hermanos, para el servicio del reino y hoy estamos acá. Quizás no muy alentados, pero... Pero aquí estamos haciéndole frente, hermano. Pero aquí estamos luchando todos los días por ser mejores. Así que... Y ese es el objetivo. Qué bonitos recuerdos. Sí, muy bonitos definitivamente. recuerdos. Como yo les comentaba, hermano, yo crecí en una iglesia que... en un contexto que sea bastante religioso, sí. ¿Verdad? Bastante religioso. Pero incluso, hermanos, en medio de todo esto, yo pude ver cómo el Señor tenía cuidado, o sea, de nosotros, sí. de esa generación. Yo recuerdo, hermanos, que mi papá no le gustaba llevarme a las vigilias. Porque él decía que solo me iba a ir a dormir. Y ya ven que los hombres no son muy... Bueno, para cuidar, mi papá, para chinear. No me iba a andar chineando y yo estaba pequeña, hermano. Entonces yo pasé varios años que yo me quedaba llorando los sábados, porque me acuerdo que le hacían los sábados en la noche. ¿Y tu papá no le gustaba ir? No, o sea, él iba, pero no le gustaba llevarme. O sea, él siempre iba, pero no le gustaba. Entonces yo por eso lloraba. Porque, qué cultera, vos. Sí, hermano, yo era bien cultera. Ay, le puedo contar otra, unida a esta. Ahorita que me acabo de acordar. Soltate, hermano, Erika. yo siempre, y no lo digo por vanagloria, aquí está David, y David sabe que es cierto. A mí me gusta ir a la iglesia. Sí. O sea, a mí me gusta ir a la iglesia. Y, hermano, yo recuerdo que una vez había salido con mi mamá, un paréntesis, había salido con mi mamá que habíamos ido a pasar consulta y ya veníamos tarde. Entonces había un gran tráfico y no podíamos llegar. Y yo afligida porque ya era la hora del culto. Hermano, yo tenía como 6, 7 años. Y dice mi mamá, que yo la verdad es que no me acuerdo mucho, tengo como recuerdos así bien vagos. Pero dice mi mamá de que yo venía llorando en el bus. Brava. Llorando porque yo, o sea, no voy a alcanzar a llegar al culto, hermanos. Y, o sea, yo tenía era una niña. ¿Qué participación iba a tener yo en el culto? Nada. Pero a mí me gustaba ir, hermano. Y yo venía llorando en el bus. Dice mi mamá que el cobrador, en ese entonces habían cobradores en los buses, dice que le dio un dulce, tal vez para contentarme. Y yo ni caso le hice el dulce. La pastora, ¿qué? Y dice que él le preguntó, ¿y por qué llora la niña? Porque quiere ir a la iglesia. Dice que le dijo a mi mamá, vea, ay Dios, cuando crees que se le va a quitar, dijo. Hijo del día. Pero no se me quitó. El caso, hermano, es que a mí siempre me ha gustado ir a la iglesia y mi papá no me llevaba a las vigilias. El caso es que yo recuerdo la primera vez que fui a una vigilia, hermano, y yo creo que por eso me gustan las vigilias. Porque... iba a hacer otro comentario, pero mejor no. Yo recuerdo la primera vez que fui a una vigilia, ya estaba más grande, ya tenía como unos 7, 8 años, hermanos, y yo iba con un deseo de ver qué se hacía en la vigilia, porque yo no sabía. De remetirse, hermano, no, o sea, yo no sé, o sea, simplemente era quería saber, expectante. Y yo recuerdo que fui y me senté en la primera silla de la iglesia, sí, eran sillas, cabalto en la primera silla. Hermano, yo recuerdo que fue un culto súper bonito, o sea, fue normal, un culto bonito, pero al final el hermano pastor ministró esa reunión, o sea, él ministró esa reunión y pasó, y él dijo que pasaran al altar los que querían que oraran por ellos. Hermano, yo pasé al altar, o sea, no te puedo explicar por qué
lo hice, quizás porque simplemente él estaba invitando, ¿vea? Y uno de niño, yo iba con ese deseo de experimentar, ¿vea? ¿Qué había? O sea, ¿qué hacía? Hermanos, yo recuerdo que yo pasé y él oró por mí ese día. Él oró por mí y yo creo que esa fue la primera vez que yo sentí el Espíritu Santo. O sea, quizás no fue como un bautizo. No sé, no, quizás me costaría un poco como describírselo. Un pastor decía que esa llenura del Espíritu Ajá, Santo. pero yo, hermano, me sentía, o sea, ahora se les puedo decir que era el Espíritu Santo, pero en ese momento yo no sabía, yo ni sabía que era el Espíritu Santo, o sea, no entendía realmente. Pero ahora que yo lo veo en retrospectiva, yo digo, o sea, ese fue el Espíritu Santo. Y qué bonito, hermanos, que en la iglesia los niños también Claro. podamos o puedan hoy recibir, ¿verdad? Pero ¿qué necesitamos? Que los papás lo lleven, ¿verdad? Que no Claro. lo dejen en la casa como mi papá. Pero sí, siento que eso es un recuerdo que tengo de la iglesia muy bonito. Claro. Ujú. Creo que hoy es importante, hermanos, incluir a los niños. Por eso yo admiro, hermanos, Castillo del Rey. Sí, Y no le voy a tirar flores, sino, hermano, honor a quien honor merece. ¿Va? así es. Entonces, Castillo del Rey, hermanos, quizás yo hoy no pertenezco a Asamblea de Dios, pero si algo admiro del ministerio Castillo del Rey, hermanos, es que por el pastor Donald, él cree en el bautismo del Espíritu Santo en los niños Ujú. y en la administración de los niños. Y hoy, hermanos, el enemigo está atacando de por ahí, por los niños, Exacto. para que cuando sean adolescentes no reconozcan al Señor como un Salvador. Entonces, qué importante que nosotros somos, hermanos, un reflejo de lo que un día hicieron nuestras iglesias por los niños. Así es. Así que no desvaloricemos, hermanos, el ministerio de los niños y el trabajo que hay que hacer duramente para ellos. Así A veces los tenemos de medios, no entienden, solo a molestar llegan, que salgan del culto, le vamos a poner unos juguetes. Ujú. Pero a veces es necesario que los niños se incluyan Ujú. en el partícipe o en el participar, hermanos, en lo que se hace internamente en la iglesia. Imagínate a vos que estabas pequeña, te motivaba, sin entender, te motivaba a Sí. saber qué iba a pasar. Porque hoy creemos que los niños no entienden lo que Y pasa. que el pastor me vio y oró por mí. Exacto. O sea, Ajá. quizás en otro hubiera preferido. ¿Qué le importaste? Ajá, Que se exacto. importó en un niño, hermanos. Que a cualquiera dice, ay, ¿qué va a sentir este muchachito? Va, no, hermanos. Desde pequeño, hermanos, puede tener experiencias espirituales con Jesús. Ujú. Qué bueno, hermanos. Yo, una de las experiencias muy bonitas que he tenido, hermano, es en mi iglesia, bueno, en la antigua iglesia que yo ahora asistía. Bueno, es que yo solo he tenido dos iglesias, hermano, la que siempre me he congregado y la que hoy me congrego y que me casé, o sea, solo son dos. Cuando diga la otra iglesia, saben que es la única, no me he congregado en otra iglesia. El punto es que, hermanos, me recuerdo que yo estaba pequeñito y en mi iglesia antigua puede ser buchinchero, remetix, puede entender de todo, hermano, esa gente. Pero lo que sí tengo, recuerdo, hermanos, que ahí habían manifestaciones espirituales muy palpables en los servicios. Me recuerdo, hermanos, que una vez al mes hacían semanas de avivamiento y el siguiente mes, la primera semana, hacían de oración, entonces iban intercalando. En ambas semanas, hermanos, el Espíritu Santo se manifestaba de una forma muy hermosa. Me recuerdo, hermanos, que yo veía a los hermanos llorar pasaban a testificar a veces cuando se abría el tiempo después de los espacios de oración, donde los hermanos contaban sus experiencias espirituales, hermano, y yo genuinamente quería experimentarlo. Yo decía, el Señor, yo quiero. Me recuerdo, hermanos, que siempre, después que el hermano que dirigía Culinario Inspirado cantaba himnos y coros, dice que daba con un tiempo de oración y llamaba a las personas al altar. Hermano, yo era el primero que pasaba. Yo intensito, yo quería experimentar. Me recuerdo, hermanos, que en una de esas veces que hubo semana de avivamiento, me recuerdo que yo pasé, hermanos, y, o sea, quizás yo no había sentido aún un bautismo en el Espíritu Santo, tampoco una llenura en el Espíritu Santo, pero quizás mi cuerpo podía sentir la atmósfera espiritual que se movía, hermanos. O sea, un mover espiritual sumamente increíble que hoy hemos perdido, hermanos. A veces Y es palpable, hermanos. A veces en el tiempo antiguo quizás había un poquito más de interés. Quizás teníamos menos ocupaciones como tenemos hoy. Con más disposición Sí, también. con más disposición. Nuestro corazón iba diferente a los servicios. El punto es de que, hermanos, yo pasé y el Señor me pudo llenar con su presencia. Me recuerdo, hermanos, que lloré, sentí una plenitud, una paz. No fue un bautismo en el Espíritu Santo, hermanos, porque la señal de que uno es bautizado es hablar en nuevas lenguas. Pero, hermano, yo tuve una llenura del Espíritu. Hermano, yo sentí una paz increíble. Me recuerdo que lloré, hermanos. Me recuerdo que salté, hermano. No, o sea, ni siquiera pensé, hermano, solo sentí el impulso de saltar. O sea, se puede decir como danzar, ¿va? No es que anduve saltando así, o sea, y tampoco lo considero que es malo. Sí, no, pero yo solamente, mi respuesta, hermano, a esa llenura del Espíritu fue saltar. Claro, y es algo físico. Hermano, sentí una plenitud. Y yo puedo entender, hermanos, que es la conexión total del Espíritu de Dios con el Espíritu que Él nos entregó a la hora de crearnos. Pero entonces,
¿Y por qué contamos esta experiencia? Bueno, hermanos, porque las recibí en la iglesia, no las recibí en la casa. Exacto. Por eso, hermanos, no estoy diciendo que el Señor no está en tu casa, pero si asistes a una iglesia es para eso, para que en comunidad, hermanos, podamos sentir la presencia del Señor. Así es. Que en comunidad, hermanos, si alguien llega un poco heladito, el otro que ha llegado un poquito más encendido, como tizoncitos, hermanos, nos juntemos y encendamos aún más la presencia del Señor en un local, en un lugar, hermanos, y comunidad podamos sentir al Señor. Entonces, hermanos, son unas experiencias que yo puedo recordar hoy, Sí. que marcaron mi vida espiritual, hicieron recordar en mí, hermanos, que el que busca encuentra, el que tiene deseo de buscar, como decía mi esposa, haya la presencia del Señor. Y más cuando llevamos un buen propósito en nuestro corazón. Y eso lo hemos vivido, hermanos, en la iglesia. Exacto, hermano. Yo creo que la iglesia para mí ha sido un lugar de aprendizaje, incluso de lo malo. Claro. De lo malo que pasa, hermano, el Señor nos enseña que somos humanos. Exacto. Y quiero contarles algo que pasó recientemente. Quizás hace como 2 años, cuando fue la enfermedad de Wendy. Bueno, yo creo que esto ya lo he contado, hermanos, no me voy a detener a contar esto, pero yo tengo una prima que ella enfermó de cáncer, una mujer joven. Ella enfermó de cáncer y fue un proceso, ya estaba contigo, ¿verdad? Sí, ya estábamos juntos. Éramos novios. Novios. Hermano, fue algo bien difícil, o sea, bien difícil para ella, obviamente, y para nosotros como familia. Pues en uno de tantas, porque hermano, recibimos muchas malas noticias seguidas. Muchos diagnósticos. Ajá, seguidos, o sea, tras uno malo, otro peor, otro peor, otro peor. Entonces yo recuerdo, hermano, uno de los últimos diagnósticos de ella, yo recuerdo que yo ese día, yo no quería ir a la iglesia. O sea, yo me sentí, hermanos, bueno, yo creo que muchos pueden empatizar. No sé, me sentía destrozada, quizás sería la palabra, o sea, emocionalmente, me sentía triste. Quebrada. Sí, o sea, sentía que no tenía ánimos, hermanos, ni de orar, para serles honesto, nada. Y mi papá, yo sé que todos nos sentíamos igual, Claro. ¿verdad? Yo sé que todos nos sentíamos igual y mi papá, bien me acuerdo que llegó al cuarto y me dijo, ¿vas a ir a la iglesia? Y yo, no. ¿Y usted? Yo sí, me dijo. Ah, pues voy a irle, dije yo. Tu papá te animó. Ajá. Entonces fuimos. Hermano, yo lo tengo clarísimo. Yo me siento en la misma silla y no es porque tenga mi nombre, ¿verdad? Sino porque está sola siempre, por eso me siento ahí. Entonces, porque es adelante. Y porque es adelante, a mí me gusta sentarme adelante. Los que se sientan atrás no se salvan. ¿Qué? Entonces, hermano, yo llegué y yo, hermano, me hinqué. Y en nuestra iglesia siempre en medio del culto hay un tiempo de oración. Y esa semana era semana de oración. Entonces, eran 40 minutos de oración. Yo, hermano, yo me hinqué y yo no estaba orando. Yo no oré. O sea, yo simplemente estaba llorando. Pero yo no sé qué tan fuerte estaba llorando, sinceramente. O sea, pero sí sé que yo estaba, hermano, sacando la tristeza, el enojo y una enmaraña quizás de emociones que en ese momento yo sentía. Y yo me sentía muy mal, hermano, muy mal. Y yo recuerdo, hermano, es que estaba orando y de repente sentí que una hermana llegó. O sea, una hermana, y yo medio abrí los ojos y la vi. Y ella comenzó a orar por mí. Y yo me acuerdo que yo como que medio me enderecé y ella comenzó a orar por mí. Y yo, hermano, esto lo recuerdo porque en mi iglesia eso no es muy común. Vos sabés, o sea, no es como que alguien... se levanta a ministrar, ¿va? Ajá, sé que hay iglesias donde eso es una práctica regular. Sí. Donde alguien se levanta y comienza a orar por los demás. En mi iglesia eso no pasa. No pasa, hermano. Pero, hermano, ella se levantó y comenzó a orar por mí. Y, hermano, ella no sabía. O sea, yo no le había contado nada, ¿verdad? Ella no sabía. ¿Quién era? ¿Lo puedes decir? Sí, la hermana Janet. Ah, ok. La hermana Janet Ábalos. Ella se levantó y comenzó a orar por mí. Y, hermano, yo, o sea, siento que ese día el Señor hizo algo grande. O sea, no en Wendy, sino en mí. Sino en ti. En mí. En enseñarme, hermano, porque cuando la hermana comenzó a orar por mí, yo me sentí como así. O sea, como... despujada, bofita. Como, o sea, qué bueno, yo no puedo orar, pero alguien lo está haciendo por mí. Y eso, hermano, es lo que el Señor me enseñó ese día acerca de la iglesia. De que en la iglesia, hermano, nosotros o estamos o formamos parte de una iglesia. Porque cuando yo no pueda, alguien más va a poder por mí. Porque, hermano, yo ese día yo no tenía ganas ni de hablar ni de nada. Y la hermana oraba, o sea, oraba. Y ella oraba, hermano, casi lo mismo, o sea, lo que tú le querías decir al lo que yo le quería decir al Señor, esa mujer se lo estaba diciendo. Y yo no le había dicho nada, hermano. Yo no le había dicho nada. Y como le digo, me sentí así, como que alguien me quitó algo de encima.
Y yo sé que no fue la hermana, no fue la oración de la hermana, Claro. fue el poder del Espíritu Santo ministrado, ¿verdad? Por Ujú. medio de que esa mujer se levantó, Claro. fue guiada por él, se levantó y oró por mí en un momento en que yo lo necesitaba. Y eso, hermano, eso es iglesia. Eso es iglesia. Sí, yo ahorita que mi esposa estaba hablando, Ujú. recordar, hermanos, también de espacios que tuve con el Señor. Y por eso, hermanos, queríamos hacer este espacio, este podcast. Quizás usted lo puede notar un poquito diferente hoy. Pero ese era nuestro propósito hoy, hermanos. Recordar que la iglesia la fundamentó el Señor. Así es. Y que si algo lo ha fundamentado el Señor, hermano, es porque nos va a hacer bien a nosotros. Y por qué no decir, hermanos, la iglesia es la que se va a casar con Jesús cuando Él venga, Claro, y hermano. la iglesia somos nosotros. Y la iglesia somos nosotros, son personas. Entonces es necesario reunirnos, hermanos, en amor y en comunidad para poder experimentar este tipo de cosas. Que usted se las pierde si no asiste a una iglesia. Yo, hermanos, solo recuerdo, ahorita que estaba hablando mi esposa, recuerdo, hermanos, que yo, hermanos, he tenido experiencias con el Señor muy lindas, muy hermosas, hablando intensamente quizás de la cantidad de presencia del Espíritu del Señor en mi vida. Y yo me recuerdo, hermanos, y siempre lo he dicho, creo que a ti no te lo he dicho, pero lo testificaba en cualquier lado en el que voy, que los lunes en mi iglesia antigua siempre era células de oración. Ah, sí. Y era células, hermanos, en las casas. Y en mi cantón, hermano, hay un montón de caseríos. Entonces, cada caserío tiene una célula de oración. Me recuerdo, hermanos, que nadie iba a esas células. Típico. O sea, hermanos, la oración es algo que muchos le huyen. Sí. Y es porque usted necesita concentración, necesita invertir tiempo. Pero me recuerdo, hermanos, que yo en esa etapa creo que estaba estudiando en la universidad. Hoy estoy de nuevo en la universidad, pero eso fue otra carrera que saqué, hermanos. Estaba en la universidad. Y me recuerdo que a veces me iba de una sola vez, o a veces solo llegaba a la casa, hermanos, y me iba para la... En ese tiempo, hermano, ustedes saben, hermano, estaba pasando un proceso difícil en mi vida. Y en esos espacios de la célula, hermanos, quizás con poquitos hermanos, a veces que llegamos a casas de hermanos humildes, y a veces ponían banquitos y uno se hincaba en la tierra, hermanos. Pero esos espacios, hermanos, yo los aprovechaba para, como decía mi esposa, desahogarnos delante del Señor. Hermanos, si yo les puedo hoy resumir de las veces que yo sentí más fuerte al Señor, hermano, fue en las células de oración, en las casas. Hermano, yo llegaba a veces destrozado, hermano, y el Señor, hermano, se dejaba sentir una forma en mí pero tan especial, hermanos, que yo no les puedo describir, hermanos, la intensidad o la forma en que el Señor se dejaba hacerse presente en lo espiritual en mí. Y yo, hermanos, ahí concluí que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, hermano, ahí está el Señor. Así es. Y 3 personas, hermanos, hacen iglesia también. No discrimine, hermanos, la cantidad, no discrimine el número que llega. Eso es súper importante. Eso es importante, hermanos, porque el Señor no hace presencia por el número de personas en las que están, sino, hermanos, el propósito que usted lleva al lugar en el que va. Así es. Entonces, habíamos poquitos quizás en la célula, habíamos quizás, era un lugar humilde en el que nos reuníamos, pero lo que más importaba, hermano, era el corazón con el que la persona va. Yo me recuerdo, hermanos, que yo iba con el corazón quizás vacío a veces, quizás me sentía, hermano, mi espíritu seco en un desierto, y el Señor en comunidad me estaba esperando con un oasis lleno de su presencia. Hermano, qué experiencias más hermosas pudimos disfrutar como iglesia, no individual, como iglesia, hermano. En intimidad usted puede recibir y conocer al Señor también, pero estamos contando experiencias, hermanos, que en comunidad podemos sentir al Señor de una manera muy fuerte, hermanos, en nuestra vida. El Señor, hermanos, es impresionante, y yo creo que hemos hecho memoria de muchas cosas que a veces hemos olvidado, que el Señor, hermanos, se ha manifestado de una forma increíble en nuestras vidas. Y como dice Redimido, no, y como dice, hermanos, esa alabanza rap, no sé, que la gente no nos puede creer, hermanos, pero nadie puede negar lo que nosotros hemos experimentado en el Señor. Lo que nosotros hemos experimentado en la iglesia, lo que nosotros, hermanos, hemos sentido del Espíritu Santo en nuestra vida. Nadie me va a poder quitar eso, hermano. Usted no me puede creer a mí muchas cosas, pero no me puede quitar lo que yo he experimentado y que he sentido delante de nuestro Rey, nuestro Papá. Definitivamente. Y yo creo que al final, como conclusión, por ahí vamos ya, ¿verdad? Yo tenía otra, pero veo que ya estás terminando. Pues no, dale, contala. Yo te quiero escuchar. ¿No tienes otra tú? Bien.
¿Segura? Sí. Vaya. Pero veo para terminar ya. Ajá, yo porque los hermanos siempre reniegan que bien poquito hablamos. Dale, Y hemos hablemos grabado más. solo media hora porque conté cabal. Ok. 1 hora empezó, entonces llevamos solo media hora grabando. Dale, sigamos hablando. Así que algunos van a estar poniendo, sí, sigan. Ya me los puedo yo, hermano, hagan una memoria de cuando están aquí en estreno. Yo, hermanos, quiero en esta ocasión, en esta experiencia buena que les quiero contar, felicitar a los pastores. A los pastores, hermanos, que le ponen mucho foco y mucho énfasis a la enseñanza. Y yo no voy a decir el nombre del hermano, aunque esté hablando en bien, por respeto a él, no voy a decir el nombre del pastor, quien es, bueno, en esa temporada pastoreó la iglesia en la que me congregaba. Pero, hermano, fue un pastor que para mí marcó mucho, hermanos, todito lo que hoy sé. Yo puedo ser muy sincero contigo y decirte que todito lo que sé hoy, hablando bíblicamente, espiritualmente, hablando del conocimiento bíblico, se lo debo a ese hombre. Hermano, me recuerdo que los miércoles era de enseñanza, baby, o sea, se llenaba. O sea, normalmente, hermano, las enseñanzas hoy en las iglesias, hermano. Ay, Dios, hermano. Incluso en mi iglesia hoy, en la que dejé, hermano, sigue estando muerto, porque antes de pasarme a esta otra que me cobraron, hermano, muerto las enseñanzas. Pero creo que dependía mucho, hermanos, de la apertura que él daba, hermanos, a la iglesia. O sea, me recuerdo, hermanos, que eso era no un pleito, sino, hermanos, un día aprendizaje. Un diálogo. Un diálogo, hermanos, se ponían, pero tan buenísimas. O sea, que yo me recuerdo, hermanos, que yo disfrutaba las enseñanzas, hermanos. Yo me recuerdo que llegaba los miércoles, hermanos, y me recuerdo que también habían 3 hermanas, un hermano y 2 hermanas que estaban estudiando en el bíblico. Entonces se ponían entre tú y tú, pero no a pelear, sino a aprender. O sea, me recuerdo que ahí salió la primera pregunta que una hermana le hizo, porque era tan interactivo eso, hermano, que una vez estamos hablando de los eventos futuros. Están hablando del rapto, un arrebatamiento, algunos se pican, el rapto no está, sino que arrebatamiento. Y una hermana le pregunta, pastor, ¿y si llega el día del arrebatamiento y hay una persona, una mujer embarazada, el niño, o sea, ¿cómo Dios lo va a recibir? ¿Y si no bebé o se va a hacer grande de la nada? O sea, hermano, yo decía, esas preguntas surgían ahí, porque, hermano, se abría la mente, uno tenía otra perspectiva de la Biblia, y el pastor, hermanos, le encantaba enseñar. Y el Señor lo usaba, hermanos, de esa forma, y se notaba, hermanos, se sentía rico. Se sentía rico llegar, hermanos, y aprender. Y por eso, hermanos, yo disfrutaba. Me recuerdo, hermanos, que una vez yo me enfermé. No me recuerdo y me dio dengue, no sé qué me dio, hermanos, pero me enfermé, hermanos, como 2 semanas creo que me enfermé. Y me recuerdo que llegué a las últimas y el pastor estaba dando un estudio de las 70 semanas de Daniel. Hermano, hasta hoy no las entiendo. No las entiendo porque no fui. Hermanos, yo me recuerdo que me entristecí mucho. Me entristecí mucho porque dije, no fui y yo quería ver qué significaba y todo lo demás. Me recuerdo que llega la última, ya él había impreso como un folleto de todo y él iba explicando en el folleto, hermanos. Y me recuerdo que ya lo último vi que ni lo entendí porque no había llegado los miércoles de enseñanza porque había estado enfermo. Pero, hermanos, ¿a qué voy con esto, hermano? Es una experiencia linda de cómo, hermano, un líder espiritual puede hacer que la iglesia, hermanos, aprenda. Así es. Y por eso, hermano, yo recalco que hoy nos hemos quedado haciendo show, haciendo un montón de vainas, hermanos, que a veces ni edifican. No estoy diciendo que la alabanza, hermano, está mal, pero a veces, hermano, nuestro culto solo es cantar y cantar. Y cuando llega la predicación a la enseñanza, la gente ya está aburrida y ya se quiere ir. Porque no priorizamos los tiempos adecuadamente. Entonces, a mí siempre me gustó aprender, hermano. Y creo que mucho de eso se le dio al pastor en esa ocasión, que él le importaba mucho, le interesaba mucho que la iglesia aprendiera, que no se dejara engañar. Por eso yo, hermanos, creo que eso de decirles a ustedes, miren, no se dejen engañar incluso por mí. No me crean todo a mí, hermanos. Desengáñense usted por sí mismo, leyendo la palabra, estudiando por sí mismo, porque ese pastor lo inculcaba en la iglesia. Que nosotros aprendamos, hermanos, y que nos desengañemos. Y que no hay nada más importante, hermanos, que el conocimiento, más que todo, de la palabra del Señor. Usted puede tener mucho conocimiento, hermanos, de ciencia, y está bien, hablando profesionalmente, pero nada mejor, hermanos, que usted se inunde del saber espiritual, que eso, hermano, le va a abrir puertas también en lo espiritual. En lo espiritual. Entonces, hermanos, algo que recuerdo, yo les insto a todos los pastores que no se cansen, hermanos, de instruir, de enseñar, aunque la iglesia quizás no lo valore, va a haber un remanente que siempre lo va a hacer. En nuestra iglesia pasa. Sí. Siempre hay un remanente, hermanos, que sí le interesa aprender, sí le interesa, hermanos, formarse, sí le interesa aprender correctamente, hermanos, la palabra del Señor. Entonces, yo les insto y les animo, hermano. Es un recuerdo muy bonito que tengo de la enseñanza. Qué bonito, sí. Yo, hermanos, quiero hablar de un tema que, o sea, no sé,
Bueno, pero igual No, aquí nos ¿cómo? toca soportar. A esos podcasts. Fíjense, hermanos, que yo, y esto David lo sabe, yo le he platicado a él sobre la importancia de servir en nuestras iglesias locales. Cada uno formamos parte de una iglesia. Y estamos hablando de la iglesia y por eso es que viene Claro, a relucir el tema. Que honremos, hermanos, el lugar donde el Señor claro. nos tiene. A veces pasamos viendo mucho hacia afuera y muy poco hacia adentro. Y comenzamos, hermanos, a quizás, yo siempre he creído y he sido partícipe que lo bueno hay que copiarlo. Claro. O sea, si yo veo que esto está funcionando, voy a ver si lo puedo adoptar en mi iglesia y lo voy a hacer. O sea, porque si es algo efectivo, lo bueno, hermanos, hay que echárnoslo a la bolsa. Claro. Y lo malo, desecharlo. Pero a veces, hermanos, vemos demasiado hacia afuera y nos descuidamos de lo que tenemos, ¿verdad? Y lo voy a hablar claro, a veces quizás vemos otras iglesias y vemos de que hay más gente, vemos de que hacen más conciertos, hacen más, no sé. Actividades grandes. Ajá, o invitados grandes. Qué peligroso eso, ¿verdad? Pero Cabal. invitados grandes, entonces eso, hermanos, a veces... Y no estamos diciendo que esté mal. No estoy diciendo que esté mal, sino que estoy diciendo que debemos de honrar el lugar donde estamos. Claro. O sea, nuestra iglesia local, hermano. Y con esto no quiero decir que si ustedes lo están maltratando o va a estar ahí, va a estar ahí. No. Pero, hermano, yo creo que a veces hemos perdido el foco, ¿verdad? Hemos perdido el foco. Y voy a contar algo que hace poco me pasó, no sé si te conté. ¿Qué? Una hermana me escribió por Instagram que nos quería invitar a una iglesia, a su iglesia. Pero me dijo la hermana que era para un evento a final de año, algo así. Pero ella, o sea, en el mensaje que me envió me repitió como 3 veces de que eran una iglesia pequeña. Nosotros somos una iglesia pequeña, somos una misión que se está levantando, somos una iglesia pequeña y no sé si ustedes van a querer, si hermano David va a querer venir. ¿Qué? Y entonces yo, hermano, eso me hizo pensar algo. Claro. Me hizo pensar algo que es bien importante y es que ¿qué pensamos nosotros sobre cómo debería ser la iglesia? Claro. Que, hermanos, la iglesia la hacemos nosotros. Y donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está. Y el Espíritu Santo, hermano, no se delimita a que hayan luces, a que haya un invitado importante, a que haya recursos, a que haya miles de personas. Si usted lleva un corazón dispuesto, hermano, el Espíritu Santo se va a manifestar. Y a mí me parece bien curioso porque, hermano, para los que no saben, claro, la iglesia en la que David y yo nos congregamos es una iglesia pequeña. Es una iglesia pequeña. Nosotros no nos congregamos en un megatemplo con 1000 hermanos. No tenemos luces, hermano. No digo que las luces estén mal, sí, pero no tenemos. O sea, algún día, primeramente, Dios, hermanos. Sí. David sí la va a llegar a poner. ¿Qué? Lo que quiero decirles, hermanos, es que nuestra iglesia es una iglesia pequeña. Es una iglesia pequeña, pero ahí, hermanos, somos bendecidos por el Señor. Así es. Y si el Señor nos lleva hacia otro lugar o qué planes tendrá para el futuro, no lo sabemos y la verdad que a este punto tampoco nos interesa mucho. Estamos amando lo que hacemos hoy, lo que el Señor nos ha dado hoy, honramos donde estamos hoy y, hermanos, yo creo que eso se trata. Y eso es la iglesia, hermanos. Eso es iglesia. Estar en un lugar donde nos sentimos bien. Que van a haber problemas en esa iglesia y en todas las iglesias, hermanos. Si usted se va de una iglesia por un problema, va a encontrar más problemas en la otra iglesia donde va a ir, porque eso no se cambia, igual que en los trabajos, hermano. En todos los trabajos van a haber cosas raras, jefes ¿verdad? tóxicos, compañeros inicuos. Eso pasa, hermanos, en todos lugares. Donde hay gente, hay problemas. Hay problemas. Pero debemos, hermanos, nosotros aprender a amar el lugar donde el Señor nos tiene, ¿verdad? Y hacer lo que está en nuestras manos hacer y ser parte de una iglesia. Yo le invito a las personas que hoy nos están escuchando, viendo, si no forman parte de una iglesia o si fueron a una iglesia y tuvieron una mala experiencia, no se detenga, ¿verdad? No se detenga, busque una iglesia, ¿verdad? Y congréguese y forme parte, déjese usted, porque también hay gente que es complicada, ¿verdad? Que no le gusta formar parte de la comunidad. Pero, hermanos, pidámosle al Señor un corazón dócil para que aprendamos a vivir en comunidad, hermanos. Y yo creo que no hay regalo o bendición más grande que el Señor nos puede dar acá en la tierra que tener una comunidad espiritual. Eso. Sí, hermanos. Bueno, yo, hermanos, personalmente no califico a una iglesia por
por el número que tenga. Y mi esposa sabe. Si Sí. no hubiera... Hermano, yo vengo de una iglesia que es grande, o Sí. sea, en número. Sí. En la iglesia en que yo me congregué siempre, hermano, siempre fue la más grande del cantón. O sea, De hecho, ahorita me acabo de acordar, como estamos contando experiencias, Ajá. pa, una hermana de mi iglesia me dijo cuando nosotros nos íbamos a casar, y de mi iglesia, hermana, imagínense, bueno, nos íbamos a casar y en ese momento estábamos viendo como a dónde nos íbamos a congregar, vea. Entonces, y David me dijo, y ella me dijo, no, me dijo, pero David, así con lo que él hace, con quién él es, no creo que se quiera congregar aquí, me dijo. Y yo, como que Dios es, vea, el Clasista, hombre, me o dijo, sea, hermano. ajá, pero o sea, son ideas, vea, que la Sí, gente tiene. yo, como les digo, me congregué en una iglesia súper grande, hermanos, y no, nunca fue un como, uy, qué chiquita, aquí no va, o sea, Ujú. no, hermano. Yo, hermano, siempre serví en el ministerio de alabanza, y yo, hermano, no necesito una plataforma para adorar a Dios. Ujú. Necesito, hermano, hablo de plataforma del altar, como le dicen, o sea, hermano, Luces, reflectores. exacto, yo puedo orar en el altar, hermano, también en la banca, hermano. No necesito, ni tampoco necesito que 1000 personas me estén viendo para adorar al Señor. Me pueden estar viendo una o nadie, solo Dios, y yo voy a adorar. ¿A qué voy con esto, hermanos? Que si usted tiene pena de invitarme a su iglesia porque cree que no voy a llegar, hermano, yo le digo a mi esposa que si el lugar es feo, pues me llevo la moto, pero ahí voy para su iglesia, hermano. Así que no tenga miedo de invitarme, hermano. Yo jamás voy a... No o somos sea, así, no hermano. somos clasistas, Y hermano. entendemos o sea, que sí hay gente así. sí, entendemos que hay gente que no va a ir a una Porque la hemos actividad. conocido, ¿no? Sí, hermano. Y nos han contado, hermanos, a veces en iglesias que hemos ido. ¿va? No, qué terrible. Hermanos, qué humilde, medio humilde. Así, pero sí, Que o no. no- sí, Así me dicen. sí. Hermano, qué humildad de querer venir a nuestra iglesia. Y yo dije, ¿y esta gente qué O cree sea, que hay soy? gente que rechaza. Asumo que debe Ajá. rechazar. O dice, hermano Navicini, que usted no sabe lo que es y ha venido a nuestra iglesia. Y yo, Como que Dios es el ajá, hombre. yo, ustedes no. pero hermano, no me gusta que endiosen a la gente. Porque, hermano, yo soy un simple carnal igual que ustedes. O sea, y si usted me invita, yo voy. Yo le digo a mi esposa que hace poco fui a un campamento, hermano, donde dejó los Dios conmigo en una montaña que... Y gracias a Dios que fui en la moto, hermano, porque viera yo en un carro, no regreso. Pero lo que quiero decir, hermano, es que iglesia es donde dos o tres estén congregados, hermano, en un mismo sentir. En un mismo queriendo sentido. sentir la presencia del Señor. Así es. Así que no desvaloricemos la iglesia que el Señor ha conformado, hermanos. Es necesario, es importante, hermano, que usted asista a una comunidad cristiana. Y yo quiero finalizar con esto, hermanos. Si una persona dice, y típicamente las personas donde vienen, hermanos, la frase, yo creo en Dios y no creo en la iglesia, hermanos, es porque no han aprendido a amar a las personas que nos rodean. Y de eso hablamos en el devocional de hoy. Hermanos, una señal de que usted no puede convivir es porque no ama. Y el Señor dice que nos aprendamos a soportar unos a otros. De eso va también el amor, hermano. Si yo considero que solo yo soy perfecto y todo el mundo está arruinado en la iglesia, yo no estoy amando. Primero porque me creo superior a otros. Y segundo, hermano, el Señor es un reflejo de que nosotros debemos de estar en una iglesia local porque tenemos que aprender Así a es. llevarnos, hermano, y amarnos los unos con los otros. Problemas, como decía mi esposa, siempre van a haber, pero es necesario, hermanos, asistir a una iglesia porque Él, hermano, la ha fundamentado. Y yo creo que también es en comunidad donde crecemos. Exacto. ¿Verdad? Donde crecemos. Hierro con hierro se afila. ¿verdad? Y el hombre en el trato con el hombre. Y ahí se nos exhorta, se nos enseña, hermanos, se nos insta, instruye. se nos guía Exacto. en una iglesia. En una Así iglesia. que es importante. Y creo yo, hermanos, quiero enfatizar en eso, que en las iglesias también pasan cosas malas. Y las cosas malas... Y ya lo hablamos en el podcast ¿verdad? anterior, Y que hay no cosas debemos malas. de tolerarlas, no debemos de normalizarlas. Y no está bien esconderlo tampoco, ¿verdad? Claro. Si hay algo malo, expongámoslo y busquemos una solución. Una solución, ¿verdad? no quedarnos solo No. con exponerlo. Porque en las iglesias, hermanos, hay violencia, Claro. hay muchas cosas también que a veces se dan que no vienen del Señor y hay que exponerlas Claro. y hay que darles su justicia, ¿verdad? En Así la es. forma en la que sea necesaria. Pero aquí, hermanos, estamos hablando de cómo la iglesia nos ha bendecido, ¿verdad? Y yo sé, hermanos, que a ustedes también. Solo que a veces es bien fácil olvidarlo. Así Entonces, es. recuérdelo. Haga ese ejercicio, le dejamos esa tarea. Aunque sean 3 cosas, hermanos, pero recuérdela. Cómo la iglesia ha servido como instrumento Sí, de exacto. bendición para su vida. Y eso es lo que nosotros queríamos dejarle en este podcast. Escuche todo, hermano, vea todo y retenga lo bueno. Yo sé que de su iglesia va a encontrar cosas buenas también. Así es. Así como malas. Así que Ujú. quedémonos con las buenas, hermano. Así que si usted tiene alguna experiencia también Buena. buena, queremos saberlo, Cuéntenos. Cuéntalo, hermano. Nosotros somos Remetix, así que lo vamos a estar leyendo acá en la cajita de comentarios. Gracias, hermano, por estar suscrito al canal. Si usted cree que este podcast puede servir de bendición para otro, hermano, compártalo, hermano, suscríbase, dele click a la campanita, ya me creo, miren, youtuber, vamos a hablar familia. Ah, no. Hermanos, y les recuerdo también que
Todos los podcasts también los suben audio en las plataformas digitales de podcast, hermano, en Spotify y en Apple Podcast también los pueden encontrar, hermanos. Creo que para esta fecha ya va a estar subido. Oye, el audio también en Spotify y en Apple Podcast. Así que también lo puede ir a escuchar por allá. Si usted va manejando, está ocupado, hermano, puede ponerse los audífonos y escuchar a estos jinetes siempre hablar, hermanos, herejías a veces y a veces palabra viva. ¿Qué? Hay que aceptarlo. Así que les repito, hermanos, que esto no es con el fin de cambiar su forma de pensar, simplemente contamos nuestras experiencias vividas en el ámbito espiritual. Así que nomás, hermanos, me queda invitarlos para el próximo episodio, que no sabemos qué va a ser, pero siempre lo elegimos también en comunidad. En nuestra iglesia virtual somos sus pastores soporte. Pero congréguese en una iglesia sí, claro. física, hermano, también. Es importante, Sí. pero sus pastores espirituales son el jinete y la pastora Virtuales. Clara. Virtuales. Así que gracias por haber estado en otros podcasts y nos vemos en el siguiente. Así que, hermanos, muchas bendiciones. Bye. Y bye. Bye.